Hola, soy Sergio Gerstein, soy presidente del capítulo de Psicoeducación y Comunidad de la Asociación Argentina de Psiquiatras. Quiero agradecer a las autoridades de la Asociación Argentina de Psiquiatras y al equipo que conformamos el capítulo de Psicoeducación y Comunidad el haberme permitido estar en esta mesa. Quería contarles cómo nace este capítulo. Desde hace un tiempo nos enfrentamos a una importante paradoja. Por un lado, hay un desarrollo importante en lo que tiene que ver con los aspectos psicofarmacológicos, biológicos, y por el otro lado, una alta prevalencia de los trastornos mentales. Tal es así que la Organización Mundial de la Salud dice que el 25% de las personas van a desarrollar un trastorno mental a lo largo de su vida. Sin embargo, a pesar de esta prevalencia, a pesar de los desarrollos que hay en psicofarmacología y en lo psicoterapéutico, solamente el 15% tiene un tratamiento y un diagnóstico adecuado. El 85% restante sigue dando vueltas por distintos consultorios sin encontrar las soluciones a su problema. La Organización Mundial de la Salud dice que esto se debe a los prejuicios y a los estigmas que hay con respecto a la especialidad, y también dice que existe este problema por deficiente formación de personal médico. Por eso es que para nosotros es importante plantear esta situación tratando de desarrollar un programa de psicoeducación que resolvería este problema, o por lo menos intentando resolver este problema. Para comenzar a abordarlo, dividimos en forma arbitraria la psicoeducación en específica e inespecífica. En específica tiene que ver con ese 15% que hablábamos, que es el que concurre, que es tratada, que recibe diagnóstico y tratamiento, y que va dirigida a los pacientes, a los familiares, que se realiza cotidianamente en los consultorios, en los servicios. Y la específica va dirigida a la comunidad en general y a los colegas en particular. Va dirigida en realidad a este 85% que no recibe diagnóstico y tratamiento adecuado. Tiene como objetivo elaborar estrategias de comunicación que permitan derribar prejuicios y superar barreras del desconocimiento que impiden el adecuado abordaje de estos trastornos. Y también terminar con la asociación de encierro y tortura con la psiquiatría, que tanto se está viendo en estos últimos días con la puesta en marcha de la Ley de Salud Mental. ¿Cuál es el desafío? El desafío es desarrollar vehículos comunicacionales eficientes, intentar lograr que cada vez más colegas interpreten la importancia del tema y se transformen en agentes multiplicadores de psicoeducación, porque educar es crear salud. En la exposición que sigue veremos aspectos relacionados con este tema, con el aporte de Magalí Agnello, que es una artista de la fotografía, también docente, que padece trastorno bipolar y que a través de su obra se ocupa activamente de hacer psicoeducación. Después, acompañada por la doctora Caglianone, relatará y nos mostrará lo que hace. Esto sí que es muy interesante verlo, ver esta relación entre el arte, la psicoeducación y la fotografía y el trastorno bipolar. Finalmente, el doctor Sanluco cerrará la mesa haciendo un análisis, un importante enfoque sobre este tema. Espero que les resulte interesante. Gracias. En esta reunión está con nosotros Magalí Agnello. Ella es fotógrafa y profesora de fotografía, y yo diría que es una artista que retrata los sentires como nadie. Por distintas circunstancias que brevemente ella nos va a contar, está aquí compartiendo este espacio con nosotros. Magalí, contanos un poquitito. Bueno, ¿cómo va? Bueno, como dijo Sergio, yo soy fotógrafa acá de la ciudad de Bahía Blanca. Y bueno, estoy acá porque hace 3 años, 3 años y pico creo, no me acuerdo la fecha exacta, me diagnosticaron trastorno bipolar
y me estoy dedicando ya hace un tiempo a todo lo que es brindar información al respecto de cómo es vivir con trastorno bipolar, y no solo eso, sino que también lo hago justamente a través de mis fotografías. Cuando empecé con la fotografía bastante chica, a los 14 años, ya pasaron como 12, un montón. Y la cuestión fue que a través de las fotos, empezó todo con una foto en particular, que una vez me saqué, a mí a los 12 años me encontraron que tenía escoliosis, y en el 2012, ya pasado el trauma que me generó en su momento esa situación, hice una fotografía al respecto, que es una fotografía mía de espalda fusionada con la radiografía de ese momento, y junto a un texto me costó mucho, me dio mucha cosa publicarlo, en ese momento fue en Facebook, pero lo hice y ocurrió que empecé a recibir muchos mensajes de la índole de, uy, che, a mí también me pasó eso, qué bueno que lo cuentes, ese tipo de cosas. Qué bueno, genial. La cuestión fue que, bueno, seguí con la fotografía, empecé a generar como esto de poder contar cosas personales que a veces la gente oculta, hice algunos proyectos sobre sexualidad y seguí recibiendo este tipo de mensajes, de gracias por hablar de esto. Y la cuestión fue que cuando eventualmente di con el diagnóstico de trastorno bipolar, antes habiendo pasado por un mal diagnóstico, por una medicación errónea, por un psiquiatra que no lo podía encontrar y me quedaba sin un antidepresivo, y era bastante fulero lo que pasaba, cuando di con el diagnóstico de trastorno bipolar, noté, al principio no lo conté al toque, pero noté que justamente había un montón de desinformación, un montón de mitos, de prejuicios, y fue ahí que, bueno, primero fue dando una charla en un espacio de fotografía no, perdón, de psicología y arte, que hablé abiertamente de esto. Después empecé a pedir lugar en algunas instituciones, pude dar en alguna escuela, alguna charla, y todo eso después se fue desarrollando más, porque además de pasarlo, el trastorno, ahora ya estoy estable hace más o menos un año, y de estudiarlo mucho, también ocurre esto que con la fotografía, viendo en retrospectiva varios trabajos que hice antes del diagnóstico, en particular de unos proyectos que saqué una foto por día durante un año, hice 4 de esos, no seguidos, si no hubiera terminado con la cabeza más quemada, pero hice esos, y con todo lo que yo sé ahora, volviendo a ver esas fotos, me doy cuenta de que muchos de los síntomas del trastorno ya se veían ahí, porque se me notaban en la cara, eran muchos autorretratos los que hacía, se me notaba en la cara, o fotos de que, no sé, a veces yo decía que no se me ocurrían ideas y que estaba muy cansada y me sacaba una foto como durmiendo, y yo ahora ahí identifico la fatiga crónica que tenía. No es que era un comodín porque no se me ocurrió una idea, era porque estaba fatigada y no podía pensar otra cosa. Sí, Maga, ¿qué dejé todo edad fuera. tenías más o menos? ¿Qué edad ¿Cuándo? tenías? Cuando, Sí, primera vez y cuando te diagnosticaron después. y cuando me diagnosticaron, déjame sacar la cuenta, 23. Ponele que alrededor de los 20, sí, 22 me diagnosticaron mal, y después ya tenía 23, si mal no recuerdo. Igual yo siento que el trastorno a mí se me detonó a los, déjame pensar, aproximadamente 18 años, que yo ahí tuve, ahora en recapitulación, ¿no? Me doy cuenta de estas cosas, tuve una crisis de estrés muy grande cuando estaba en el último año del polimodal, por varias cuestiones, que me pasó que me había empezado a caer mal todo lo que comía, así fue, y estaba muy cansada todo el tiempo. La cuestión es que mi viejo pensó que se me había despertado la celiaquía, porque el gen para la celiaquía lo tengo, y me hizo empezar a hacer la dieta sin gluten. La cuestión es que hasta una manzana me caía mal. Y cuando se dignó a llevarme a una gastroenteróloga, la mía hasta le dijo, no, esta chica no tiene celiaquía, lo que tiene es una crisis de estrés horrible. Y a partir de ahí, y justamente gracias a las fotos, que siento que pude empezar a registrar inconscientemente en ese momento, la variación de ánimo. Bastante largo en el tiempo, primero la depresión, después en el 2015 ahí como que estuve en hipomanía por meses, ese año fue tremendo, y después en el 2016 fue cuando ya vino la recaída más fea. Contanos un poquito, Maga, si a vos te parece, vos te tuviste que enfrentar con determinadas cuestiones tuyas, pero además de un montón de prejuicios,
de estigmas, para poder llegar un poco a la consulta, a aceptar la medicación. Contanos un poquitito el tratamiento, no solamente medicación, sino también la psicoterapia. Contanos un poquitito todos esos pasos que viviste, no solamente por lo que te pasaba en tu cabecita, por tus cosas, sino también por lo que pasaba alrededor tuyo, por lo que decía la gente alrededor tuyo, esas cosas. Bien, joya. Yo la primera vez que en realidad alguien me sugirió un psiquiatra fue después de una semana muy puntual en la cual había empezado a tener pensamientos suicidas y había llegado a esta etapa de empezar a planear cosas. Particularmente, bueno, a ver qué tengo que dejar listo. Estaba bastante convencida en mi cabeza de que la mejor solución para dejar de sufrir era esa. La cuestión fue que en un momento, cuando me puse a pensar en qué iba a hacer con mis animales, tengo 3 perros y una gata, y tenía conejos en ese momento también, ahí como que fue una especie de ancla, como que me hizo un clic de decir, che, ¿para qué carajo estoy pensando? Y me acuerdo que se lo conté a mi pareja de ese momento, y él me dijo, che, ¿y por qué no vas a un psiquiatra? Porque yo venía con psicóloga hace rato, pero nunca había notado mucho nada. Y me acuerdo de que estuve medio reticente de ir porque mi idea era que ir al psiquiatra era terminar dopada. Así, esa era mi imagen de la psiquiatría, que ir al psiquiatra era obviamente terminar dopada. Bueno, la cuestión fue que mi psicóloga de ese momento me derivó a un psiquiatra y tuvimos, no me acuerdo cuántos fueron, si 2 o 3 sesiones, y me dijo, sí, tenés distimia, y me medicó con un estabilizador de ánimo y un antidepresivo tricíclico, creo que es puntualmente el tipo o algo así. La cuestión fue que esos primeros 5 meses, literal, volví a vivir. O sea, fue increíble para mí poder retomar las actividades que yo había dejado, volver a tener energía, porque la fatiga ya se me había hecho insostenible. Me pasaba que dando clase, que es lo que más amo hacer, me dormía sentada, no por aburrimiento, sino porque no me daba el cuerpo. Y la cuestión fue que esos primeros 5 meses, bárbaro, pero de repente tuve como una recaída, algún ahí medio pocito depresivo que me llamó la atención. El psiquiatra me dijo cuando le consulté, sí, bueno, es normal, porque hasta que te acostumbras a la medicación, bueno, ok. El tema fue que un fin de semana, me acuerdo, de ese no me voy a olvidar nunca en mi vida, no lo podía encontrar al psiquiatra para que me hiciera la receta. Yo en ese momento no tenía idea de que tal vez se la podía pedir la receta a otro medio, a algún clínico o algo como para zafarla, no sabía. Y la cuestión fue que me quedé un fin de semana sin el antidepresivo. El asunto no me lo voy a olvidar más porque ese día justo era una de las muestras, estaba una de las muestras más importantes que hice hasta ahora, y el día que más gente fue yo no pude estar, porque no me podía levantar de la cama, no podía tolerar la luz, dolor de cabeza, pensamientos negativos, fue como todo un conjunto de cosas, que después supe que era por haber cortado el antidepresivo de golpe. Bueno, lo volví a encontrar al tipo, me lo volví a recetar, después tuve un momento de estos de bronca, de decir, che, yo puedo sola, no necesito medicación, y lo dejé, no aguanté 3 días, que lo tuve que volver a tomar, porque sentí todas esas cosas que les describí hace un toque, y eventualmente me ocurrió de que de nuevo a este tipo era muy difícil de encontrar. A todo esto, que esto en realidad me di cuenta después de justamente acceder al diagnóstico, yo no solo estaba empezando a tener estos días de sentirme mal y sentirme muy bien, sino que se habían acortado en el tiempo, o sea, literal, de un día para otro me cambiaba completamente el estado de ánimo. Después supe que eso es el ciclado rápido, ciclado ultra rápido, causado por esa medicación puntual, pero recién después de saber el diagnóstico. De nuevo no lo encontraba este tipo, me empecé a desesperar porque ya sabía lo que se me venía encima, y ahí fue cuando le dije a mi viejo, y fue de hecho la primera vez que me mostré mal ante mi viejo. Yo siempre me aislaba mucho, a lo sumo mi pareja era quien me veía mal, después no, yo no se lo contaba a nadie, lo trataba de esquivar porque no me quería exponer a que me dijeran la típica de, bueno, pero ponele garra, ponele onda. Y entonces, bueno, no lo encontré a este tipo, ahí fue cuando le dije a mi viejo, che, no me podés conseguir con un psiquiatra para que me haga la receta, ya desesperada, me acuerdo, se lo pedí. Y bueno, ahí fue cuando fui, otro psiquiatra que yo esperaba ilusa, que solamente me hiciera la receta y listo, y ver cómo seguía. La cuestión es que él me atendió, me preguntó qué me pasaba, y me ocurrió esto de que le iba contando y me completaba las frases con lo que yo iba a decir, lo cual me pareció loquísimo, porque cuando alguien te completa lo que vos ibas a decir, es como te sentís entendida de repente.
Y ahí fue cuando él me dijo que le parecía que podía ser trastorno bipolar tipo 2, me mandó a hacerme un psicodiagnóstico, que fueron 4 sesiones, en las cuales se vio muy clarito. De hecho, yo se lo pedí a la psicóloga del psicodiagnóstico, lo tengo, y leerlo ahora me parece tremendo. Y bueno, ese psicodiagnóstico dio trastorno bipolar tipo 2, y ahí me dieron el estabilizador de ánimo y un antipsicótico, la motrigina y quetiapina. Y bueno, ya ahí me cambió totalmente tener el nombre de qué era lo que me pasaba. ¿En qué te influyó esa situación? ¿De conocer el nombre o de qué es lo que te permitió? Lo más, por un lado, el poder acceder a información. Yo siempre fui muy autodidacta, entonces teniendo ya el nombre de lo que me pasaba, me puse a investigarlo mucho, porque me interesa además, y encontré muchos libros, en particular uno, es un libro práctico que te explica lo que es el trastorno bipolar, pero también te trae actividades para hacer, para que una misma pueda identificar los detonantes que te pueden llegar a causar un episodio, llevar un registro del ánimo, te trae un montón de herramientas tangibles. Y la que más me marcó, y ahí siento que fue el cambio rotundo, porque ¿qué pasa? Con la perspectiva de tener que tomar medicación, yo tenía miedo de dejar de ser yo, por así decirlo, porque yo creía que yo era esa persona con una energía excesiva. Yo creía que mi personalidad era esa, y decía, uy, si ahora la medicación me toca esto, ¿dónde quedo? Tenía miedo de perder la creatividad, porque yo también como que le adjudicaba la creatividad a ese estado, ¿no? La cuestión fue que en este libro hubo una tarea muy crucial para mí, que era un cuadro comparativo en el cual te pedía poner cuando estabas pasando por depresión, cuando estabas pasando por hipomanía o manía, y cuando estabas pasando, estando normal o estable, en eutimia, y te pedía completar en varias cosas como, no sé, lo social, creatividad, velocidad de pensamientos, hábitos de sueño, un montón de cosas, cómo las vivías en cada estado, ¿no? Me acuerdo que lo hice una vez sentada en la plaza y cuando llegó mi hermana le dije, che, la creatividad está, porque ahí me di cuenta que en cada estado la creatividad igual la tengo. Yo puedo ser una persona productiva, se me siguen ocurriendo ideas estando estable, lo que sí puedo hacer es armarlas mejor, no apresurarme, si tengo un proyecto, no apresurarme a alargarlo mañana, pensarlo, armarlo. Si yo estoy pasando por una hipomanía, ahí es como una fuga de ideas tremendas, se me ocurren 1000 cosas que las anotaba, pero muy acelerado todo, no poder dormir con ideas que se me ocurrieran. De hecho, uno de mis proyectos nació por no poder dormir pensándolo. Y pasando por depresión, ahí en cambio, si me sale hacer algo, suele ser escribir, y salen como ideas bastante más como crudas, como más, que después estando estable, bueno, les puedo dar mejor forma. Pero haciendo esa actividad, entendí muchísimo la diferencia entre quién soy yo y qué es el trastorno bipolar. Por eso a mí nunca me van a escuchar decir yo soy bipolar. Para mí no está bien dicho así. Para mí tengo trastorno bipolar, es algo con lo que convivo, pero no es mi definición como persona, que muchas veces se da esta confusión. No sé si me explico. Contanos, Maga, y con respecto al tema de la salida a la comunidad a través de la fotografía, vos a partir de acá empezaste a salir a la calle y a explicar de alguna manera de cómo haces con la gente que te encontrás con estas cosas, en fin, contanos un Bien. poquito. Fue cuando yo había empezado a estudiar ciencias de la educación, y la cuestión es que empecé a notar en la universidad de que de lo que era salud mental estaba todo bastante nulo, como que no había mucho apoyo, ni conocimientos, ni nada. Que de hecho lancé una encuesta, que después medio me cagaron a pedos por hacerla, porque no estaba bien hecha, pero esa encuesta me ayudó a ver que había mucha gente pasando por situaciones de ansiedad, de depresión, alguno con trastorno bipolar también, y que no sentían ningún apoyo ni nada. Y entonces eso me motivó. Yo primero quería hacer un proyecto fotográfico y exponerlo y ahí hablar del tema. Hice unas fotos que no me gustaron, entonces me apuré más a empezar a hablar sin tener unas fotos por detrás, por así decirlo, que ahí di una charla en el departamento de geografía a gente del profesorado, una charla chiquitita, después di esta en el espacio de psicología y arte que mencioné antes. ¿Y cuál fue la cuestión? Me di cuenta efectivamente por lo que me devolvía la gente, que me di cuenta que era necesario hablarlo, porque por un lado tenía o personas que estudiaban algo, tipo enfermería, o acompañante terapéutico, cosas así, y que me decían, che, la verdad que escucharte a vos me ayudó más a entenderlo que del libro que me dio el profesor. Por un lado eso,
Por otro lado, familiares de personas que estaban diagnosticadas, que de repente dijeron, uy, che, ahora lo puedo entender mejor, esta cuestión de entender, ¿no? Y de saber cómo ayudar o tener una herramienta más. Y mismas personas con el diagnóstico, que me han dicho, che, ahora no me siento tan sola. O una vez me pasó que me impactó mucho, de un hombre de, no sé, 60 y pico de años, que justo se dio una charla ahí y le conté lo que yo estaba haciendo, esto, y él me cuenta que él vivió con depresión crónica toda su vida, y un poco cómo se manejaba con la medicación, esto, aquello, y cuando nos despedimos me dice, la verdad que nunca había podido hablar de esto así con nadie. Y me pareció re fuerte. Alguien con tantos años, toda la vida así. Y bueno, más que nada eso, me enfoqué en tratar de acercarme a instituciones, de la UPSO, me llevaron en un par de sedes para las carreras de acompañante terapéutico y de enfermería. ¿Qué más? Siempre donde yo tengo la propuesta armada y la tiro para todos lados. Hay lugares donde me dan bola y lugares donde no. De hecho, un lugar, a mí me interesaba mucho dar esta charla en el que fue mi polimodal, donde en el último año yo distingo se me despertó todo esto, y me tiraron cada excusa que me pareció terrible, porque, por ejemplo, me dijeron, no, pero ¿qué pasa si alguien llora? Como si fuera algo malo. En mis charlas han llorado, pero no ha sido negativo. O ¿qué pasa si los padres esto? Y no, y ahora, bueno, con todo esto de la cuarentena, lo que empecé a hacer más que nada fue vivos en Instagram, o contenido así de plaquitas que hablan del tema y lo que fuera, y estoy haciendo varios vivos en Instagram junto a profesionales. Hice uno junto a un psiquiatra, hice ya como 5 o 6 junto a psicólogos, de intercambio así, alguno orientado para estudiantes de psicología, otros orientados para la gente en general, pero la mayor parte de las respuestas que recibo son esas, de estudiantes que dicen, ahora entiendo mejor, familiares que me dicen, nos diste una mano, nos diste una esperanza, o personas que lo tienen que también algunas herramientas se llevan. ¿Qué conocimiento hay de lo que tiene que ver con los trastornos psiquiátricos, psicológicos, en otras especialidades, en la gente de la calle? Vos que lo ves desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar profesional que vemos nosotros. Bien, respecto a otras especialidades, ocurre esto de que sí, una vez, por ejemplo, me acuerdo de un médico clínico que me habló del trastorno, le conté que tenía trastorno bipolar, y me lo tiró como que era algo como que pasaba, como si fuera una gripe. Me llamó la atención en su forma de decirlo, ¿no? Después, la gente, hay mucho, pasa que, por ejemplo, otra cosa que para mí tiene que ver un montón es cómo están representados el tema de los trastornos mentales en los medios, porque si nosotros en las películas o en las series, por ejemplo, que la gente lo consume un montón, al que tiene esquizofrenia siempre lo retratan como un asesino, al que tiene un trastorno bipolar siempre lo retratan como un violento. Claro, ¿quién va a querer identificarse con eso o asumir que puede tener eso, ¿no? Teniendo esa perspectiva. Yo misma la tenía. Cuando me dijeron un trastorno bipolar por primera vez, me quedé medio como, no sé. De hecho, igual me quedó la anécdota de que en realidad, entre comillas, me diagnosticó mi primer alumno. Yo justo antes de ir a la consulta donde me dijeron del trastorno bipolar, di clase al que fue mi alumno por 4 años, un hombre grande, y que como había confianza le conté lo que estaba sintiendo y el tipo me dice, ¿sabés que me suena a trastorno bipolar? Porque él había tenido una compañera de trabajo que lo tenía. Pero en general no, hay mucha minimización. Hay mucho por ejemplo, la frase de, no, lo que es eso es falta de fuerza de voluntad, es re común de escuchar. No hay persona con la que yo haya hablado que tenga algún tipo de diagnóstico que la familia no les haya dicho eso. A vos lo que te falta es fuerza de voluntad. Hay muy como que es una cuestión que uno puede controlar justamente con ganas. Ese concepto está muy agarrado. El tema de que la medicación psiquiátrica, porque de otras, claro, no se nota tanto así, pero de que la medicación psiquiátrica justamente es mala, que en realidad no es la cuestión. Puede estar mal administrada, obviamente, que hay sobrediagnósticos, que hay medicalización excesiva, la hay, pero no creo que sea la norma. Una vez llegué a tener un tipo que me decía que si aprendía a respirar me curaba, si aprendía a respirar conscientemente. Ese tipo de cosas son comunes de escuchar. No sé si respondí. ¿Qué edad tenés, Magali? 26. Mira, te felicito por muchas cosas. El relato tuyo debe ser uno de los relatos más lindos que he escuchado en 35 años de carrera. Esto en serio te lo digo, no es por decirte nada, vi tu obra también, y esto, Sergio, lo tenemos que pensar, porque Magalí es
ella va a poder expresar mucho más que cualquiera de nosotros, porque yo estoy convencido que las personas que padecen las enfermedades las tienen más claras, y encima el léxico con que ella tiene, la claridad con que ella tiene, 3 o 4 cosas que tiró que realmente son fantásticas, del diagnóstico, del estigma de la enfermedad, del trastorno mental, del estigma de la psicofarmacología, del estigma de la psiquiatría, del estigma de todo esto. Me parece que esto, si dentro del capítulo psicoeducativo quisiéramos haber logrado esto, no lo hubiésemos logrado en años. Entonces, yo creo que esto, teniéndote a vos y con esta vocación realmente que también es fantástica, de la cual vos tenés, e inclusive con tu obra que también es, cuando uno ve, salvando las distancias, a Van Gogh en todo su desarrollo de la enfermedad mental o del trastorno mental que tuvo Van Gogh, y que se puede seguir la enfermedad de él a través de sus pinturas. Yo tuve la oportunidad de verla hace unos años en Francia. Realmente eso hace un resumen de un montón de cosas. Vos lo resumiste en 20 minutos, lo que a mí particularmente me hubiese llevado horas, y te aclaro que no lo hubiese entendido nadie. ¿Qué significó para vos tener un diagnóstico? Si vos lo tenés que resumir, Magalí, en una palabra, en una frase, ¿qué significó para vos? En una palabra, alivio. Esa es, de hecho, es una cosa que muchas veces, la gente, sobre todo quienes no lo viven, lo pasan de largo. Un alivio dicho en estas palabras a lo criollo, de sentir que yo no era una boluda que no podía con las cosas. Un alivio, una herramienta. Yo siempre hablo del diagnóstico como herramienta, porque no solamente con el diagnóstico viene una medicación, que hay veces que ocurre que, esto lo digo en base a haber hablado con otras personas diagnosticadas, que hay psiquiatras que te tiran la medicación y ya está, no te dicen que vayas a un psicólogo o que investigues más o lo que fuera, y el tema es que no es solo la medicación, sino también el saber qué tipo de terapia favorece más, que en el caso para el trastorno bipolar, la cognitivo-conductual, lo cual puede evitar que uno caiga en algún tipo de terapia que pueda ser contraproducente, que por desgracia pasa mucho. El tema de herramientas, el tema de poder acceder a que, bueno, si yo sé que hay ciertos detonantes que me pueden llegar a propiciar un episodio, identificarlos y ver qué hacer con ellos. Si son cosas que yo puedo prescindir de mi vida, los dejo de lado. Si son cosas que no puedo prescindir, bueno, junto a terapia trabajaré cómo manejarlos. Por ejemplo, no sé, por tirar un ejemplo, ir a bares a mí me podía detonar un episodio, y como no es algo importante en mi vida, no lo hice, lo dejé de hacer. Ahora otras cuestiones tal vez más o laborales, por ejemplo, el tema con mi trabajo es que tengo que lidiar mucho con hacerme todo el marketing, y eso implica estar presente en las redes y un montón de cosas que puede ser bastante agotador, y con el tiempo lo aprendí a manejar, porque eso sí no lo podía dejar de lado. Entonces, junto a terapia y junto a todo este trabajo interno que también uno tiene que hacer, que cada uno lo hará a su manera, porque bueno, cada singularidad, ¿no? Pero ya teniendo una herramienta, un nombre, sabiendo que, no sé, qué son los pródromos, por ejemplo, podría identificar qué cosas pueden estarme dando la pauta de que puedo llegar a entrar en un episodio. Eso es re clave para mí, el poder racionalizar eso y poder llegar al punto de, obviamente esto con el tiempo, no fue de un día para otro, de darme cuenta, uy, me estoy acelerando, voy a bajar un cambio. Poder llegar al punto de realmente saberlo, racionalizarlo. Me pasaba antes que, por ejemplo, dando las charlas, tal vez un día me iba re contenta, y una vez me di cuenta, uy, pará, estoy muy acelerada demasiado, entonces a las siguientes lo noté, y si bien estoy contenta, es más, me encanta ahora estar acá, ya sé hasta qué punto tengo que alegrarme de las cosas, el haber vuelto a sentir. Uno de los síntomas que más detestaba era la apatía. Me pasaban cosas muy buenas de mi carrera o lo que fuera, yo literal no las sentía, no me movía un pelo. Hace poquito salió publicado mi primer libro y me pude poner contenta. No saben para mí lo importante que fue eso, sentir una alegría. Y no una alegría desaforada, una alegría. O el otro día que me hicieron una nota de Infobae que le llegó a un montón de gente y me llegaron unos mensajes de estos que mencionaba hace un rato, de gente familiar que me decían, uno me mandó un audio llorando, diciéndome gracias, porque entendía ahora algo que le pasaba a la hermana y sentía que tenía más herramientas para poderla ayudar, ese tipo de cosas, ¿no?
Y eso, sí, alivio, herramienta, la comunidad también, porque de repente sabiendo lo que te pasa podés acceder a otras personas en grupos de Facebook o diversas cuestiones, otras personas que también lo viven, y no es lo mismo hablar del trastorno bipolar y de un episodio con alguien que lo tiene que con alguien que no, porque alguien que no te lo minimiza, te juzga, la falta de fuerza de voluntad y todo eso. En cambio, hablarlo con alguien que lo vive, no te va a juzgar, porque vas a ver lo que es, y eso también es súper importante. Vos decías que al principio tenías miedo de ir a consultar a un psiquiatra por el tema de la medicación, este miedo que a lo mejor es muy común de escuchar, de decir de que me va a cambiar la personalidad, ¿no es cierto? Y en el mundo artístico esto es algo, digamos, que es un miedo que está sobre todo ahí, ¿no? Porque uno crea a partir también de todo eso que le pasa. Y estaba viendo un poco el registro fotográfico, y vos dividís las fotos un poco, si es pre o post diagnóstico. Entonces, la pregunta puntual iba a cómo pensás que se fue modificando un poco tu trabajo con todos estos cambios, ¿no? Que fuiste viviendo. Bien, puntual, eso que decís justo de lo artístico me hizo acordar un mensaje que me llegó a partir de la nota de Infobae de la madre de una chica que es bailarina y que dijo que tenía la misma duda que yo, que se iba a perder esa parte creativa de ella por la medicación, y que bueno, leyéndome se dio cuenta que no debería pasar eso. Creo que uno de los cambios más grandes fue esta cuestión de poder pulir las ideas, poder plantearlas. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto sobre sexualidad, que ya tengo varias de las fotos, y si yo estaría en hipomanía o antes del tratamiento, ya las estaría subiendo ahora, pero así, en bruto, sin darle mucha vuelta. En cambio ahora puedo todo, lo que escribo, que ven escrito ahí en las imágenes del proyecto ese, hay unos textos que son de antes, pero la mayoría son de cosas que escribo ahora, y las puedo pensar, no tengo ese apuro, entonces me permite justamente que el trabajo sea en cierto modo más cuidado, por así decirlo. Lo cual siento que está bueno, porque si bien en su momento, en la hipomanía, el aluvión de ideas estaba bueno, aunque no quiero volver a eso, pero en el momento estaba bueno, claro, tenía como esta inmediatez, y ahora siento de que no, que puedo trabajar todo mucho mejor, y también puede dar más resultados, porque justamente este proyecto ahora está, dentro de todo, quiero creer, circulando bastante, y siento que lo pueden causar más a justamente utilizarlo como motor para la psicoeducación. En otro momento, antes del diagnóstico, probablemente no, o me hubiera pasado cosas como, no sé, si estaba en depresión, tal vez publicar algo, un texto, lo que fuera, y borrarlo a la hora, porque si no tenía me gustas, sentía que no le interesaba a nadie, y chau, volaba, ese tipo de cosas me hubieran pasado antes, ¿no? En el 1 de septiembre del 2016 hice un texto que me costó mucho subir porque justamente no quería exponerme, esto fue antes del diagnóstico, no quería exponerme a esos comentarios livianos, ¿no? De, bueno, todo va a estar bien, vos podés. Hice un texto bastante largo, que yo ahora lo leo y me parece increíble, porque el trastorno bipolar estaba en ese texto, plasmado por escrito. La foto sí está ahí en el que vieron, ¿no? Un autorretrato así, en primer plano, con una cara de no estar sintiendo nada, tremenda. Y lo que pasaba en ese texto es que, a lo último, yo pedía una herramienta. En el texto escribí, necesito una herramienta para salir del pozo, algo así. Y que, bueno, la herramienta terminó siendo el diagnóstico. Soy la doctora Caglianone Roxana, psiquiatra, formo parte del capítulo de psicoeducación y vamos a mostrar ahora las obras artísticas, las fotografías de Magalí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder mostrar mi trabajo acá. Esta recopilación de fotografías que les voy a mostrar son fotos que forman parte de un proyecto fotográfico que estoy llevando a cabo ahora, que es una recopilación de fotografías que yo siento, ahora viéndolo desde la distancia, ya teniendo el diagnóstico de trastorno bipolar hace un poco más de 3 años, siento que relatan la progresión de los síntomas, podría decirse, y estas fotografías, la mayoría, fueron parte de unos proyectos que realicé hace varios años, en los cuales tomé una foto por día durante todo un año, por ende quedó como una especie de diario íntimo, sin querer, de cómo me estaba sintiendo, y viéndolas en la distancia les puedo hacer esta otra lectura.
Me ocurrió que cuando estaba pensando en cómo darle forma a esto, me topé con esta frase de un libro que me pareció sumamente significativa, que la frase dice, es en caliente que se debería hablar del sufrimiento físico, es sobre el propio campo de acción, en su mismo momento, que conviene captarlo. Después de que se ha serenado, disipado, el espíritu se encuentra demasiado inclinado a olvidar, o por lo menos a minimizar que aquel ha sido lo que aquel ha sido. Si se espera la curación, las impresiones que quedarán serán vagas, imprecisas, sin vigor y sin color, de Raymond Guerin. ¿Y cómo se estructura el proyecto? Este proyecto no tiene una línea de tiempo definida, las fotografías se pueden leer junto con los textos que tienen, sin un orden específico. En algunas hablo puntualmente de ciertos síntomas del trastorno bipolar que siento que ahí están muy visibles, y otras van tal vez con un texto que más del lado de reflexiones que he hecho al respecto. Algunas tienen textos que escribí antes del diagnóstico en esos mismos proyectos, otras fotos tienen textos que escribí luego. Así que más o menos la estructura sería así. De este fragmento en particular sí me tomo siempre la licencia de cambiar sufrimiento físico por sufrimiento psicológico para que encaje perfecto, pero me parece que es re importante porque ocurre un montón esto de que cuando uno vive algo incluso fuerte, con el tiempo lo terminás minimizando vos mismo. Entonces, por eso siento de que estas fotos, sin saberlo en su momento, son el síntoma o lo que estaba viviendo bien puntual. Así que un repaso rápido por la estructura de estos proyectos. Realicé 4 de esta índole. Uno fue el 2012, después del 2014 al 2015 otro, 2016 y 2019. En el proyecto del 2012, yo ahí todavía estaba, en cierto modo, arrancando con la fotografía. Por ende, eran muchas fotos que juegan más con el tema de practicar técnica, entonces las fotos no son muy prolijas. Pero bueno, yo ahora viéndolo en retrospectiva, igual es un gráfico súper aproximado, hay muchas de sutilezas que no están marcadas acá. Pero en ese momento, en el año 2012, ya el trastorno para mí se había detonado el año anterior, y lo que siento, por lo que recuerdo, es que lo que más predominaba era una depresión leve. Al tiempo, cambiaron varias circunstancias en mi vida también. En el 2014-2015, ahí este proyecto se caracteriza por ser muchísimo más luminoso, fotos mucho más ricas en ideas, como que volaba más, y porque también se condecía con que esos años en particular lo que más predominó fue la hipomanía. No puedo recordar realmente si hubo algo de depresión, tendría que sentarme a volver a ver todas las fotos, pero más que nada lo que recuerdo es la hipomanía, y también lo que tenía es que yo relacionaba mucho mi forma de ser a cómo me sentía en ese momento. Después cuando me dieron el diagnóstico, claro, yo me comparaba con la Magali, digámosle, de esa época, y por eso al principio tuve como esta cuestión, al ser diagnosticada, de, bueno, ¿quién soy yo? Porque me hacía la comparación con ese año en particular. Después el siguiente, el primero no lo terminé, el del 2012. Lo dejé inconcluso por varios motivos. El del 2014 al 2015 lo terminé. Cumplía una por día, no es que sacaba varias en un día y las publicaba, no, una por día. Ese lo expuse. Después en el año 2016, ahí hice el tercero, que ese es el que más fotografías quedaron en las que siento que se veían los síntomas, porque fue el año en el cual el trastorno diría que se empezó a descontrolar. Fue cuando caí en un momento en una depresión más grave, fue el año en el cual fui a buscar ayuda psiquiátrica por primera vez. Esto lo que trajo fue por un mal diagnóstico y una medicación que no correspondía, me produjo ciclado rápido, por eso, bueno, todo el lío del cambio de ánimo que hubo en el 2016. Pero a pesar de todo, ese año el proyecto de una foto por día, que justo fue año bisiesto, así que 1365 fue el 366, es mucho, ese lo terminé. A pesar de todo, lo logré terminar y lo expuse. Y luego, bueno, ya el diagnóstico de trastorno bipolar se me fue dado en el 2017, y en el 2019 comencé otro proyecto de estos, de sacar una foto por día durante un año, pero ese lo finalicé, decidí finalizarlo en la foto número 100, porque quería darle más peso dedicarle más tiempo a mi carrera y otras cuestiones de mi vida, y este tipo de proyectos toma muchísimo tiempo. Así que eso como un panorama general de cómo funcionan los proyectos.
Las fotos que voy a mostrar ahora son una recopilación que no están ordenadas de ninguna forma de esto que estábamos hablando. En este proyecto Síntoma pueden encontrar, como decía, fotografías junto a textos. Hay veces que los textos se condicen con la foto, otras veces tal vez no tanto, pero como para ilustrar el texto de algún modo. En particular, cuando publiqué esta, hablé del alivio que sentí a la hora de recibir el diagnóstico, que eso es algo que a veces se pasa de largo, la gente no lo toma muy en serio, cuando para mí es algo súper importante, porque antes de tener el diagnóstico yo venía con una carga de cansancio mental, físico, muy grande, y de repente encontrar de que aquello que me pasaba era algo real, que no era solamente que yo no podía con la vida, fue para mí tremendo, realmente me dio un empujón muy grande también saber eso. Eso y el saber que había herramientas y cosas que se podían hacer para poder estar estable. Eso respecto a esta foto en particular. Otra, acá que hablé, la foto anterior fue del año 2016. Esta la hice en el 2019, en la cual hablé de la depresión, porque siento que a veces la depresión... ¿Te dabas cuenta? Perdón, Magalí, ¿en el momento te dabas cuenta de lo que estabas representando? En las fotos anteriores al diagnóstico, muchas veces no. Por ejemplo, en una que voy a mostrar después en un rato, que hablo sobre la fatiga, para mí era en realidad eso de que yo, bueno, tenía sueño y no se me ocurrían ideas y era más fácil sacarme una foto durmiendo que pensar otra cosa. No sabía de que realmente estaba representando la fatiga, así que no. En el momento usualmente, salvo 2 fotos puntuales del 2016, en la mayoría yo no sabía qué estaba representando. Esto es toda una lectura que le puedo dar ahora desde la distancia. Acá hablé de la depresión desde el lado de que cuando uno está pasando por una depresión, muchas veces los defectos que uno tiene o ese tipo de cosas los magnificás en tu cabeza. Es como que a un nivel que se escapa completamente de la realidad, a un nivel en que no ves ninguna virtud, y por eso al no ser algo que uno puede controlar, porque si no estaríamos hablando de un problema de salud, es lo que lo hace tan difícil, porque la depresión directamente te dinamita. Después sobre la hipomanía, acá está fuera de que también en el posteo original, esto que yo estoy mostrando los textos son fragmentos de los textos reales, mencioné cómo era la manía y todo, pero en particular de hipomanía, algo que me llamó la atención y me he puesto a pensar en su momento es que no es casualidad que el trastorno bipolar sea tan difícil de diagnosticar, porque cuando uno está pasando, sobre todo por hipomanía, claro, al ser alguien súper productivo, tener energía, ser re sociable, es algo que socialmente está bien visto y es hasta esperable. Entonces, siento que ese es uno de los motivos por los cuales es tan difícil llegar a un diagnóstico a tiempo, ¿no? Porque siempre el trastorno bipolar ya se sabe de que es algo que se tarda muchos años en diagnosticar. Y bueno, que la manía no es divertida y no es una forma de ser, ni tampoco es ser una persona extravagante. A veces se lo confunde con esas cosas. Respecto a los pensamientos suicidas, tengo estas 2 fotografías. La del 2012 sí la hice en su momento, teniendo pensamientos así, pero no eran tan fuertes como los que tuve en el 2016. La foto del 2016 no la hice pensando en eso, pero después le terminé dando esa lectura. Y de lo que hablo en esta es que hay una idea muy errónea de que el tema de que la persona que piensa en el suicidio quiere dejar de vivir, y eso no es así. La persona que está pensando en el suicidio lo que quiere es dejar de sufrir. Me parece ser muy importante hacer esa diferenciación, porque a veces se le carga a la persona como de cierta, no sé si responsabilidad o cómo decirlo, que el tema del suicidio no va por ese lado. Hice la mayoría son todos autorretratos, pero también hice una sobre la medicación. Esta es una fotografía del antidepresivo que tuve que tomar, luego que empecé tomando, cómo terminó, después de que lo dejé un año y un mes. Me tomó en dejar el antidepresivo de forma segura, el que me habían recetado mal y me produjo en su momento el teclado rápido. Entonces hice esta imagen. Más que nada para hacer hincapié en que no hay que perder de vista, y esto es muy importante charlarlo con tu psiquiatra, el tema de que la medicación tiene que hacerte sentir mejor, no peor.
Entonces, tratar de, junto con el profesional, lograr ese trabajo en conjunto de encontrar un punto, un equilibrio entre, bueno, si tiene efectos secundarios, qué tal con los efectos que realmente tiene que tener, evitar caer en la cascada de tapar un síntoma de una medicación con otra y hacer como este trabajo, que es una de las cosas más complejas que siento que ustedes como psiquiatras se enfrentan, ¿no? Acá en esta otra imagen hablé en su momento sobre qué cosas hice para estabilizar, porque no fue solamente tener el diagnóstico, sino que luego vinieron unas cuantas cosas. Entre ellas, no voy a mencionar todas acá, pero monitorear el ánimo para detectar detonantes y empezar a poderlos evitar, o a trabajarlos en terapias psicológicas para poder evitarlos, mantener un horario regular de sueño, hablar con mi entorno cercano sobre qué es lo que estaba ocurriendo. Eso también era otra de las cuestiones importantes que hubo. Esta es una de las fotos que mencionaba de lo de la fatiga, que para mí eran fotos comodines, como que yo sentía, bueno, cuando no tengo ganas de pensar algo, es fácil hacer esto, pero en realidad era que no me daba el cuerpo ni la cabeza para pensar otra cosa. A esta no les puse más texto porque creo que las fotos ya hablan bastante por sí solas. La apatía, esta foto la hice en uno de los peores días que tuve, que para mí es re loco ver la imagen ahora, verme con esa falta de expresión, ¿no? Y esta fotografía iba acompañada con un texto muy extenso en el cual relataba básicamente el trastorno bipolar, pero sin saberlo todavía. Y acá estas otras, que me gustó una interpretación que una vez hizo mi hermana al respecto, de que la del 2016, antes del diagnóstico, yo me encontraba sin herramientas, enfrentándome a ciertos problemas, que luego, en la del 2019, ya tal vez ante las mismas situaciones estoy mucho mejor preparada que en ese momento. Cuando las hice no las pensé de esta forma, pero me gustó mucho esta interpretación que hizo mi hermana después. Así que el proyecto, si quieren verlo, los pueden encontrar en estos enlaces, más que nada en el Insta, es donde lo llevo más al día, y si no en la otra página, ahí también está recopilado. Veo que das charlas, Magalí. Las direcciones están ahí. ¿Cómo se te puede encontrar? ¿Cómo podemos nosotros acceder a tus charlas? Para acceder me pueden contactar, ya sea por las redes o ahí por el mail de contacto. Me dedico ya hace más o menos 3 años a dar charlas al respecto en distintas instituciones, en aulas, o en muchas situaciones se ha dado, que las puedo dar en español o en inglés, y realmente me interesa mucho poder hacer llegar esto que hago a más personas. Bueno, encantada, Magalí. La verdad que es una obra muy, muy interesante, muy buena. Te felicito y como psicoeducadora vas a hacer un muy buen proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. De nada. En esta presentación quisimos, con el recientemente creado capítulo de psicoeducación de la Asociación Argentina de Psiquiatría, transmitirles a todos ustedes aquí en el Congreso de AP la experiencia y el pormenorizado relato que nos detalló con precisión Magalí Añelo en todos estos años que viene combatiendo el trastorno bipolar tipo 2 con el que fue diagnosticada. En el curso de la entrevista hemos podido ver muchos de los miedos, de los mitos, de las creencias irracionales y de los problemas que atraviesan la mayoría de los pacientes que nosotros muchas veces atendemos en el consultorio. En primer lugar, la demora en llegar al diagnóstico correcto, que en el caso del trastorno bipolar se torna casi, les diría, una consecuencia muy frecuente debido a que los pacientes debutan en general con un episodio depresivo y muchas veces las anamnesis cortas y la falta de detalles en cuanto a lo que serían los antecedentes familiares no se recaban y por lo tanto nosotros descubrimos el trastorno bipolar del paciente muchos años después o una vez que ha desarrollado el episodio hipomaníaco o maníaco. A partir de ahí se abre un abanico de miedos, de preguntas
y probablemente incluso de desafíos que muchas veces los pacientes resuelven por sí mismos o encontrándose con otras personas que sufren la misma problemática. Por eso es importante que este capítulo y todos los colegas que quieran de alguna manera ayudar o colaborar con la psicoeducación del entorno y mucho más allá en el aspecto bien específico de la sociedad en general, empecemos a usar herramientas para disminuir la discriminación, la rotulación, el estigma y el bullying que se puede hacer de una persona que sufre cualquier tipo de trastorno mental. En este caso, ella lo explicó muy bien, el retraso en el diagnóstico, el terror a ser diagnosticada y medicada con una droga llamada antipsicótico, que también es muy común porque a veces no explicamos bien de qué se trata la acción que tiene la droga más que el nombre o la familia a la que pertenece. Por supuesto, después la comunicación a la familia, por el cual pasó muchos años que solamente se lo había comentado a su pareja de ese momento. Y el tener que decírselo a su padre fue en un momento de crisis cuando ya tenía que recurrir a una medicación o a un nuevo tratamiento porque no encontraba quien le recetase el antidepresivo que venía tomando. Por lo cual también debemos aprender que muchas veces no transferimos bien la idea de que la receta no solo la puede hacer el médico de cabecera, porque pasa que muchos pacientes en los fines de semana largos, en los feriados, cuando el médico está de vacaciones, creen que si no se la receta a su médico de cabecera dejan de tomar la medicación y se producen los episodios de recaída. También estaba dentro de su desarrollo el miedo a perder parte de lo que era su creatividad, que la hemos visto en el trabajo que presentó y que después aclara perfectamente que el haber descendido los niveles de activación o de expansividad que ella experimentaba durante los periodos de hipomanía no cambió en nada su creatividad ni su capacidad en la tarea que venía desempeñando, tanto en la fotografía como en la escritura. También tenemos que ver lo que significa después que el entorno, y sobre todo en medios laborales o a veces en acceso a nuevos grupos sociales, se tenga que revelar que una persona está medicada o padece tal o cual trastorno. Por lo tanto, también tenemos que trabajar mucho en eso y psicoeducar a la comunidad que un trastorno mental tiene la misma posibilidad de experimentarse como bien está estudiado por la mayoría de los grandes desarrollos que hoy tenemos en cuenta. 1 de 4 personas podemos experimentar un trastorno mental, por lo tanto es muy importante que podamos convivir con la idea de que en nuestro entorno haya una persona que esté diagnosticada y tratada y que reduzcamos el estigma de esa situación. Finalmente, acompañar a toda esta gente que ya el solo hecho de tener que luchar contra su enfermedad y después contra la discriminación, las creencias irracionales de peligrosidad, de locura o de pérdida de control, muchas veces generalizadas en los ámbitos periodísticos, en los medios, hace que reduzcamos el estigma, que mejoremos la calidad de vida a largo plazo y la adherencia terapéutica. Ese es el gran desafío de este capítulo y espero que esta presentación, una vez que se haya logrado elevar en el Congreso, en la mesa determinada que nos han brindado, pueda ser transferida a la comunidad en general, porque creo que es de mucha ayuda este vehículo comunicacional para el resto de la población en general. Muchísimas gracias.